Bueno, ¿cómo les va? Les dejo este video como una breve devolución al primer trabajo práctico, a la primera actividad que han realizado. Les quería agradecer a aquellas que participaron. Lo estoy haciendo a esto de media tarde, antes de entregarle la segunda actividad, y lo estoy haciendo con los trabajos que fueron entregando varias de ustedes, ¿está bien? En primer lugar, quisiera agradecerles la participación. Yo me llamo Gonzalo, soy el profesor de didáctica de las Ciencias Sociales 2. Y bueno, comenzamos presentándonos un poco ahí en el análisis de la etapa del diario del día en que yo nací. Me presenté. Me interesaba más que nada hablar un poco de la historia o del trayecto académico de cada uno de nosotros, porque esto viene a cuento, dado que hay una autora que se llama Andrea Aliaut, que dice algo muy interesante, y dice que nosotros nos formamos como docentes, no tanto en el instituto, como a lo largo de nuestra trayectoria como estudiantes. A la hora de hacer docencia, pesa más nuestro recorrido por la educación inicial, por la educación primaria, por la educación secundaria, más que el aprendizaje de materias como didáctica o como pedagogía o como currículum. No quiere decir que estas materias no sean importantes. Lo que dice esta autora es que cuando nosotros vamos a dar clase, lo primero que se nos viene a la mente es cómo fuimos nosotros alumnos, qué referentes tenemos nosotros de la escuela, cómo supimos aprender, cómo nos supieron enseñar. Y fíjense que en la mayoría de sus respuestas, en la mayoría de los comentarios, todas coinciden en rescatar aspectos afectivos del trayecto por el jardín o por la escuela primaria o por la escuela secundaria. Nos estamos formando para ser docentes, tendríamos que tener muy en cuenta el peso de las disciplinas a la hora de enseñar, y sin embargo, cuando hacemos memoria, lo primero que se nos viene a la mente no es la resolución de una ecuación, cómo aprendimos a resolver ecuaciones, o qué es un circuito productivo. Nos acordamos menos de cuestiones conceptuales que de cuestiones afectivas. Esto nos marca entonces como futuros docentes. Luana lo deja bastante en claro, como recuerda a algunos compañeros de la primaria, de la secundaria, cómo tiene referentes de una docente del jardín, cómo tiene referentes de una docente de primaria. Así que, digamos, de alguna u otra manera, aspira a emularlas, se ha sentido identificada con ellas, y entonces ha comenzado una carrera del profesorado. Pero más allá de esta dimensión afectiva que tiene la docencia, también tiene una dimensión profesional. Enseñamos materias, enseñamos áreas, enseñamos en el área de ciencias naturales, en el área de ciencias sociales, en el área de matemáticas, etc. Por eso que esta clase, la clase 1, la actividad 1, tenía este otro componente del trabajo con los conceptos estructurantes del área, ¿está bien? Que son los conceptos básicos que a nosotros nos tienen que permitir pensar el área, pensar cómo organizar una propuesta didáctica. Me voy a acompañar un poco con un Power que armé, que me sirve como memoria, en el cual repaso más que nada cuál fue el trabajo de ustedes con los conceptos estructurantes del área. Como ustedes ya saben, los conceptos son estos tres: el tiempo histórico, el espacio geográfico y los sujetos sociales. Un análisis general de sus propuestas me lleva a una primera conclusión, y es que la mayoría de ustedes trabajaron con
el tiempo histórico como primera referencia, como primer concepto. Por ejemplo, Romina dice que entre aquella época, en la época en que ella nació, y nuestro presente puede hallar entonces cambios y continuidades. Perfecto, porque el tiempo histórico es cambios y continuidades. Aldana también se concentró en cambios y continuidades, sin definir qué son los sujetos sociales, deja ejemplos muy interesantes. ¿Por qué? Porque hay un conflicto entre camioneros y hay un conflicto social ahí atrás por el desabastecimiento. Y Milagros también pensó a partir de cambios y continuidades, ¿está bien? Con los sujetos sociales le pasa lo mismo que a muchos de ustedes. Los consideran protagonistas sin pensar el conflicto. Esto es interesante porque los sujetos sociales no solo son los protagonistas de la historia o de los hechos, sino que a nosotros en ciencias sociales nos tienen que servir para pensar los conflictos. Entonces, varias de ustedes dejaron algunas definiciones sobre el tiempo histórico. Son muy interesantes, las definiciones teóricas son muy interesantes. Por ejemplo, esta que dejó Rocío: el tiempo histórico hace referencia a la explicación de los hechos que llevan a cabo cambios, continuidades o simultaneidades que viven las sociedades a través del tiempo, los cuales tienen ritmos y duraciones, muy interesante, cambios, continuidades, ritmos, duraciones, que es algo que también retoma Milagros. Así incorporamos una mirada que supera la visión de la historia como lineal. Perfecto, porque la historia no es una sucesión de hechos, un hecho y después viene otro y después luego otro, está bien, porque eso nos lleva a memorizar, como si fuera nada más que una cronología o una sucesión de acontecimientos, y en cambio planteamos que hay muchos procesos. Esto también está muy bueno, y no solo uno, hay muchos procesos. Podemos hablar de que el ritmo de la economía o de los cambios económicos son diferentes que los cambios culturales, que a su vez son diferentes de los cambios tecnológicos. Ustedes seguramente han sentido, han sufrido incluso, porque todos sufrimos, que los cambios tecnológicos van mucho más rápido que los cambios económicos, por ejemplo, ¿está bien? Y hay distintas duraciones, el tiempo corto, el tiempo medio y el tiempo largo. Esto es muy interesante también en el devenir, en el devenir histórico de las sociedades. Tiempo corto, tiempo medio y tiempo largo, es correcto, las cosas no cambian simultáneamente. Pero más allá de estas definiciones teóricas, que son muy interesantes, a nosotros nos tiene que servir el tiempo histórico para hacer algo concreto, algo específico, algo puntual. Lo más útil es pensar en cambios y en continuidades, y así es como lo vamos a encontrar en los diseños curriculares. En las propuestas de los diseños curriculares vamos a encontrar que nosotros debemos proponer, pensar y ofrecerle a las alumnas y a los alumnos para que tengan una dimensión de lo que se transforma y de lo que permanece en sociedad, en cambios y en continuidades, ya sea en medios de transportes, en instituciones como la escuela, en las formas de la familia. Pensamos en cambios y en continuidades. Todo lo demás es muy interesante respecto del tiempo histórico, las duraciones, está bien, las simultaneidades, pero nuestra primera herramienta tiene que ser analizar siempre qué ha cambiado de estos hechos y qué permanece de estos hechos. Así nos permite pensar el área, ¿está bien? Respecto de los sujetos sociales, varias de ustedes pudieron identificar a los sujetos sociales presentes en las noticias de las tapas del día que nacieron, ¿está bien? Muchas los consideraron como aquellos individuos partícipes de la vida social y el medio, es decir, que actúan sobre el espacio en el que habitan. Dichos sujetos aparecen en cada una de las noticias a la que se hace mención en la tapa, claro. En todas las tapas aparecen sujetos sociales. El tema es que nosotros no debemos identificarlos solamente como personas actuando en la historia. No debemos identificarlo, por ejemplo, como Saviola o Delgado,
o los camioneros, sino que los sujetos sociales los debemos pensar en conflicto. Esa es la definición más práctica de los sujetos sociales. No solo identificarlos, en este caso en la tapa de un diario, en un video breve, en una foto, en una noticia, en un relato. ¿Qué sujetos sociales participan de esta historia y por qué están en conflicto? Esa es la clave para pensar sujetos sociales. Los pensamos en conflicto, por ejemplo, a lo largo del tiempo. Acá en esta etapa, temen la falta de nafta y alimentos por el paro. Claramente nosotros podemos intuir que acá atrás hay un conflicto. Por lo tanto, vamos a poder analizar y vamos a poder organizar una secuencia didáctica a partir de qué sujetos sociales están en conflicto en esta etapa. Luego, si lo acompañamos con otros recursos, cómo se presentan esos sujetos sociales, ¿está bien? Aparte, pensemos que los sujetos sociales no siempre son personas solamente, o que no siempre son grupos, como camioneros. Sujetos sociales son las compañías, sujetos sociales es los distintos niveles de Estado. El Estado nacional es un sujeto social, el Estado provincial, el Estado municipal, ¿está bien? Y los consideramos fundamentalmente en conflicto. Sujetos sociales, entonces, en conflicto. Respecto del espacio geográfico, muy pocas, digamos, lo abordaron. Si bien hubo definiciones, si bien muchas de ustedes dejaron definiciones sobre el espacio geográfico, la que más se acercó al espíritu y a la práctica de la definición del espacio geográfico es Luana, cuando dice que el espacio geográfico es una relación que existe entre la naturaleza y la sociedad. Perfecto, eso lo consideraron bastante de ustedes. Donde la sociedad toma posesión de los elementos que le brinda la naturaleza, transformándolos para satisfacer sus necesidades y beneficiarse. Acá hay una clave muy interesante, que está pensando el espacio geográfico como disputa, como apropiación, para ponerlo en valor, para hacer algo en ese espacio geográfico. Debemos pensar más que nada el espacio geográfico como territorio, como apropiación, como disputa. Este espacio geográfico que es nuestro, o que es mío, o de esta empresa, o de este estado, o de este grupo, impide que otra empresa, que otras personas, que otros grupos lo utilicen. Entonces, el espacio geográfico como disputa, como apropiación, como territorio. Esa es la clave para poder utilizar con mucha práctica este concepto estructurante que es el espacio geográfico. Acá en esta etapa venden terrenos del ferrocarril en todo el país. Acá tenemos una buena idea, una buena aproximación al espacio como utilización del espacio que lo hace uno en beneficios de otros y que impide que un tercero lo apropie. Y cuando nosotros pensamos el espacio geográfico como territorio, enseguida vamos a ver que aparecen allí los conflictos. Incluso aquí hay una nota que dice: Buenos Aires no deja entrar ganado de otras provincias. El uso del espacio. Buenos Aires, una provincia, marca un territorio, lo apropia y dice: se puede hacer esto y esto no se puede hacer. Esa es la aproximación más rica al concepto de espacio geográfico. Como más o menos ustedes se van dando cuenta, los conceptos estructurantes se relacionan entre sí. Si bien los podemos pensar en un momento por separado, en general cuando pensamos en uno de los conceptos, enseguida aparecen los otros dos. Por ejemplo, los sujetos sociales se hallan en conflicto a lo largo del tiempo. Bárbaro. Con sus cambios y continuidades. Esos conflictos tienen cambios y continuidades
por la apropiación, uso y puesta en valor del espacio geográfico. Esta sería, digamos, la clave para utilizar los conceptos estructurantes en el área de ciencias sociales. ¿Qué sujetos sociales están presentes en este relato? ¿Qué sujetos sociales podemos describir en esta imagen? ¿Qué sujetos sociales podemos observar en este pequeño video? ¿Qué cambios y continuidades encontramos entre ese momento y nuestro momento, o entre el pasado cercano y el pasado lejano? ¿Y cómo está representado el uso y la utilización del espacio? Los tres conceptos se relacionan entre sí, ¿está bien? Pero nosotros, para comenzar un análisis, los vamos pensando por separados. Los conceptos estructurantes son conceptos abstractos, digamos, generales. Nos sirven a nosotros para poder pensar el área, para poder hacer una propuesta en el área de ciencias sociales. Los diseños curriculares están pensados a partir de estos tres conceptos estructurantes. Si ustedes repasan los contenidos de primer ciclo y de segundo ciclo, van a ver que siempre encuentran sujetos sociales en conflicto, van a ver que siempre encuentran pensar en cambios y continuidades, y van a ver que siempre está presente el espacio como territorio, como disputa. Estos conceptos estructurantes nosotros los tenemos que incorporar a nuestro conocimiento, pero no de memoria, ¿está bien? Es interesante conocer algunas definiciones teóricas, bárbaro, son lindas, nos hacen pensar, pero si los conceptos estructurantes no los incorporamos a nuestra mentalidad, no nos va a servir de mucho. Estos conceptos estructurantes no son definiciones que les debemos dar a los alumnos y a las alumnas. No les interesa a ellos tener en la carpeta la definición de tiempo histórico. No, directamente les presentamos una actividad donde ellas puedan ver a lo largo de una secuencia cambios y continuidades. Nosotros pensamos con los conceptos estructurantes. A los alumnos no les interesan tanto, se encuentran directamente con las actividades. Esto es lo que nos debemos llevar de esta introducción, de esta clase 1, es algo que vamos a retomar, no solamente en la próxima clase, a lo largo de todo el año e incluso a lo largo de toda su carrera. Si van a enseñar ciencias sociales, siempre van a tener que estar pensando a partir de los conceptos estructurantes del área. El próximo trabajo práctico que voy a subir hoy miércoles 12, a las 19:30 horas, todos los miércoles a las 19:30 horas, yo subo al grupo las actividades. Voy realizando las devoluciones a lo largo de la semana, a medida que ustedes van haciendo las entregas, y así se va a ir armando la dinámica de la materia didáctica de las Ciencias Sociales 2. Vamos a retomar el uso de los conceptos estructurantes. Esto fue solamente una introducción. Vamos a analizar ya no tapas de diarios, sino que vamos a analizar noticias. Yo les voy a dar una serie de noticias para que ustedes trabajen en pequeños grupos. Los grupos los designé yo. La designación fue al azar. Agarré la planilla, dije grupo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y así. Y todas las semanas, si nos da el ritmo de enseñanza y el ritmo de aprendizaje, podemos ir retomando todas estas cuestiones. Entonces, hoy nos presentamos, nos comenzamos a pensar como docentes, podemos siempre retomar esto de qué nos enseñaron, cómo nos enseñaron, qué aprendimos, cómo lo aprendimos en la escuela, qué recuerdo nos traemos, cómo nos vamos a posicionar nosotros como docentes y cómo vamos a trabajar en el área de ciencias naturales, de ciencias sociales. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir de los conceptos estructurantes. Obviamente que más adelante vamos a ver los modos de conocer en ciencias sociales, más adelante vamos a ver los modos de explicar en ciencias sociales,
Más adelante vamos a incorporar algunos recursos para enseñar en ciencias sociales. Y más hacia el final de año vamos a ver la problematización en el área de ciencias sociales y organizar alguna que otra secuencia didáctica, no mucho más. Calculo que cuando suba este video también se va a estar publicando la clase o la actividad número 2 con el uso de los conceptos estructurantes para trabajar en pequeños grupos a partir del análisis de una noticia. Bueno, con esto me despido. Recuerden siempre que las consultas están permanentemente abiertas en el grupo. Tras cada publicación que yo hago, ustedes pueden dejar un comentario y hacer alguna consulta. Si consideran que no es una consulta pública y me quieren consultar mediante un mensaje en Messenger, profe, no entiendo tal cosa, también lo pueden hacer. Entonces nos vemos en el grupo y nos vemos a lo largo del año. Bueno, que sigan bien.